Lo que entiendo por justicia social es que una comunidad o dentro de una, sí, de la comunidad o un grupo de, en un sector determinado de la sociedad se encarga de poner las normas, reglamentos, lineamientos para la convivencia dentro de esa misma zona o comunidad. Creo que eso es la justicia social, que la misma comunidad es la que se encarga de poner los parámetros, medidas, reglas o lineamientos para que una comunidad funcione. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, la justicia social yo la tomo así como de que sea todo igual, ¿no? Como para ricos, para pobres, como que todo vaya de la mano con el más vulnerable, ¿no? Que sea como y partes que sean consideradas de acuerdo a su trabajo, que sean respectivas así como buenas, ¿no? Que no sean, que hagas tú tu trabajo y al final digas, no, pues es que es poco lo que me dieron, ¿no? Realmente que sea como favorable para ambos lados. Eso lo tomo como justicia social, ¿no? Sí. Como sobre de que sí existe o que sí es, bueno, Y es contexto, ¿no? que sí, ¿no? Pero no sé cómo contestarle. No, la verdad no. Bueno, que hablar de comunidades es hablar de desestabilizar o poner fragilidad al Estado, ¿no? Entonces, creo que hablar de justicia social es también hablar de eso, de cómo hacer posibilidades de acción frente a este falso manejo o esta manipulación de los partidos, de los grupos, de la idea de lo que es justicia, ¿no? Y lo que es justicia social. En realidad o sea, tendría sentido para mí pensarlo más en términos de las posibilidades de autogestión y autoorganización, cómo se ha pensado dentro de las comunidades en México, porque hay mucho que aprender ahí de cómo se han organizado, ¿no? Hay otro tipo de formas de reivindicar o de hacer justicia, de revisar las condiciones. Son unas acciones que no siempre es la cárcel ni la prisión. ¿Ah? Entonces, ¿qué es justicia social? ¿Qué es cómo pensar formas de acción, de organización que te permitan realmente romper o construir un espacio autonómico de trabajo colectivo, construido, tejido, pensado y reinventado de abajo, entre todos, o entre muchos, no sé, incluso de distintos sectores. A mí me gustaba mucho de los zapatistas, muchas cosas, sí, sigo considerando muy cercano al zapatismo. Y el tema de la dignidad, ¿no? Y eso siempre está claro. Una discusión en torno a la vida digna, la rabia digna, la justicia digna, forma de vida digna. Y que la dignidad era algo realmente conquistado, construido,
defendido, comunitariamente y políticamente, ¿no? Pues hablar de dignidad es como lo mínimo, el punto de partida. Hay otros caminos, de otras maneras, pero me parece que también tienen que ver con encontrar otras palabras, ¿no? Y otras prácticas, y escuchar, o sea, porque también yo creo que luego nos pasa que conocemos pocas cosas que conforman caminos distintos, ¿no? Igualdad de distribuciones, no sé, eso, ricos y pobres no sea tan diferente. Acceso a los servicios, ¿no? Educación, salud, trabajo. Que se tenga acceso a todo eso. Simplemente la diferencia entre un MAI y un chalán en salario no es mucho. 50, 100 pesos a lo mucho. Entonces, aunque luego ellos me dicen que ganan mucho, que los chalanes se tienen que fletar y que ellos ganan poco, pues sí, pero tampoco te puedo pagar más a ti y al pagar 100 pesos, porque no se me hace. O sea, que igual les podríamos pagar más, pero a veces la chamba no da para pagar más. Pero cuando hay, se les paga más. Se distribuye, por ejemplo, las ganancias, aparte de los salarios que se tienen que pagar de ley, o sea, lo que ganan en las semanas, si al final del trabajo hay una ganancia, se distribuye o se compra herramientas. Eso es lo que hacemos mucho nosotros, ¿no? Mis propios maíz, los que me enseñaron, incluyendo mi papá, mis tíos y otros maíz, me juzgan mucho eso y dicen que eso no, que tú eres el maíz, tú ni siquiera les tienes que decir cuánto compraste, ni siquiera explicarles cuánto se ganó, ¿no? Dice, o sea, por ejemplo, ellos luego, cuando la chamba es poca, nos vamos a partes iguales. Y me critican mucho eso. Dicen, no deberías de hacer eso. Tú, como maíz siempre debes ganar más. No, pues si nos pletamos igual, pues la ganancia se reparte igual. Me respeto. Y por eso los mando para una chamba y dicen, no, pues sí me voy con él porque nos paga el pasaje, nos da de comer y cuando hay extras, saca. Hablar de la justicia social es relativamente complejo si uno toma en cuenta la etiología de las palabras y cómo se usa la misma en un contexto social determinado, ¿no? Plantear el tema de la justicia social, justo voy a utilizar el contexto en el que me estoy moviendo en estas horas, estoy en una asamblea en el ámbito de la educación, yo trabajo en una escuela técnica y estamos frente a lo que es el telón de fondo de un cambio social acá político, de donde se pasa de un modelo como el que ha representado acá el Frente Amplio, un modelo, digamos, socialdemócrata, de centroizquierda, para ubicarlo con los términos más generales para ser claro en lo que me estoy refiriendo, se está pasando a un modelo fuertemente regresivo, dado que desde el 1 de marzo tenemos un nuevo gobierno de orientación totalmente neoliberal, en donde, bueno, ha desatado acá en el Uruguay, ha compuesto todo el panorama de una fuerte tormenta que se viene, de luchas reivindicativas, presupuestales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, justicia social. ¿Qué hacemos con la justicia social en un escenario así, como son en tantos escenarios en el mundo, en donde precisamente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa a nivel de justicia social? Yo, como integrante de la educación, voy a ir directo al grano y voy a decir, yo no creo que pueda existir justicia social si no hay educación, y no lo hablo solamente desde planes formales, dentro de una sociedad de carácter burgués, democrático burgués. Yo me refiero a un tipo de educación en donde formamos personas íntegras, en donde le damos herramientas a las personas para que se posicionen en un mundo, que lo entiendan a ese mundo y que sepan transitar por opciones totalmente diferentes a las predominantes, ¿no? Hay un tema fundamental dentro de la justicia social, que es el reconocimiento. Y el reconocimiento no es solamente el reconocimiento unilateral de uno a otro, sino que debe ser mutuo, debe ser recíproco. La justicia social solo se puede lograr en un contexto de reconocimiento real y mutuo entre las partes, y cuando digo las partes no me refiero solamente a individuos, que sí, también lo es en ese sentido,
sino que me refiero a un reconocimiento en donde están realmente contemplados los derechos del otro, no solo los materiales, sino fundamentalmente los de su condición de persona, los morales, los éticos, en donde la persona ocupa un espacio de reconocimiento y que eso implica, por supuesto, toda una serie de gratificaciones a su condición, ¿no? Yo creo que las propuestas para buscar la justicia social deben ser pensadas, reconsideradas en este mundo globalizado, desde los aportes tan importantes que hace un autor como Ventura de Sousa, el portugués, que es filósofo, es sociólogo, y plantea la reformulación no solo de la educación, planteando la ecología de los saberes, en donde se tome, digamos, todo lo que son los saberes de cada contexto, de cada sociedad, para reconstruir el conocimiento, el saber, y por lo tanto poder formular conceptos, ¿no?, como el de justicia social, en donde no nos quedemos solamente en palabras vacías como puede ser la democracia, porque todo el mundo dice, sí, yo soy demócrata, pero en realidad ya sabemos que atrás de ese término hay toda una serie de interpretaciones que son sustancialmente diferentes entre todas ellas y que no dicen lo mismo. Por lo tanto, hay que inventarla a la justicia social. La justicia social no alcanza con decir solo esas dos palabras, sino que hay que inventarla para cada contexto, para cada caso, para cada proceso histórico. Bueno. Justicia social, pues no sé. Ay, ¿cómo será esto? No tengo idea más o menos, pero... Poder devolverle a la comunidad su estabilidad, su poderle descubrir un estar armonioso y de profunda una profunda tentativa de existencia, o sea, por poder desarrollarse cada quien en su libertad y tener asegurado, por supuesto, lo que es para cada quien sus necesidades básicas, y desde ahí empezar, ¿ah? Es curar todo lo que es el cielo, pensar como para en una comunidad en donde se transparente lo que no es lo que no es verdad, lo que no es justicia, poder tener una base de conversación en donde se planteen ideas más en donde se retome la conversación sobre las necesidades de la existencia como es de la base natural de la gente. Eso debería estar, como se dice, completamente abordado. Quitarle todo el atavio artificioso y malintencionado a la necesidad propiamente tal, a la necesidad de estar bien alimentado, de estar bien pensado, de estar bien sentido, de estar bien amado. Al Chile, por justicia social. Bueno, entrar ya porque tiene que ver con la igualdad, sobre todo con la igualdad y la libertad, pero digamos poniendo un énfasis particular en la igualdad. Y creo que
tiene que ver también pues con resarcir pues unas condiciones de dominación o de opresión en distintos ámbitos. Pensaría que hay, digamos, como que 3 dimensiones de la injusticia, o 3 dimensiones. Una que tendría que ver con la redistribución, otra con el reconocimiento y otra con la participación política, ¿no? Pues sean también valoradas socialmente, ¿no? Entonces se trataría de pues transformar también como los principios de visión, de reconocimiento, de valoración, que rigen, digamos, como el orden de las actividades, de las prácticas, etc., ¿no? Y finalmente, creo que pues no bastaría, digamos, como acceder a los medios de vida y consumo, no bastaría tampoco que se reconozca la diferencia, digamos, que uno, que constituye a uno, ¿no? Y que haya, digamos, como una transformación en los valores, en las formas en las que se valoran distintas cosas de la sociedad, sino también pues que tendría que haber una transformación en la participación política, ¿no? En las decisiones que tomamos en relación con la construcción de la vida común, decisiones sobre la producción, por ejemplo, sobre los medios a partir de los cuales reproducimos nuestra vida, sobre la edificación de nuestros espacios y sobre las ciudades. Entonces, bueno, digamos como que pienso que la justicia social pues se daría, digamos, en la medida en que se resarzan esas heridas, ¿no? Sociales. Justicia social es que viviéramos en una sociedad justa, donde todos tuviéramos los mismos derechos, que no importara tu nivel económico o social. Es la gente que sale a las calles a alzar la voz para pedir justicia. Que si todos jaláramos parejos, viviéramos en una sociedad más justa. Y que todas las personas tengan acceso a tener vivienda, alimento, educación, paseos, descanso, o sea. Pero en términos más absolutos, digo, si nos ponemos como a pensar más en un esquema de justicia social referente a criterios éticos y de la sociedad a la que deberíamos aspirar, pues yo creo que justicia social debería equivaler a la máxima socialista de a cada quien según sus necesidades y cada quien según sus posibilidades, ¿no? Es decir, cada quien participa de la sociedad según sus posibilidades, nada menos, nada más, y cada quien obtiene de la sociedad según sus necesidades, nada menos y nada más. Por necesidades no estoy hablando solo de las necesidades básicas, sino también de las necesidades de disfrute estético, erótico, etc. Por ahí, la ética no es otra cosa más que la reverencia por la vida. Y a mí eso se me hace como una frase muy chingona que tiene que ver con un principio de reflejo en el otro, ¿no? De ver en el otro, de buscar la igualdad en el reflejo con el otro. No es porque te va a quemar este otro, ¿no? Y aparte es abusado, ¿no? Hay una autorregulación. Porque la justicia, creo que es el principio fundamental de cuando empieza toda la... Entonces es la justicia social, nuestra respuesta colectiva, creativa y diversa, que se organiza y activa en múltiples gritos que son uno solo. Y las paredes hablan, y los cuerpos danzan, y las calles se llenan de música. Y bueno, me parece que la justicia social tiene que ver con el compromiso individual, muchas veces, y trasladarlo también a lo colectivo. Son dos mundos que me parece que hay que empezar a juntar, ¿no? Como la acción directa, sin muchas veces ver cuándo la ausencia del Estado nos favorece también, ¿no? Cuando uno necesita generar identidad,
también a veces hace falta que el Estado ni se acerque. Tiene que ver con transformar un terreno baldío oscuro donde se probaban armas, donde la gente se picaba con jeringas y se dejaban autos robados y se prendían fuego, lo transformamos después de casi 20 años de trabajo en un gran polo cultural donde hoy hay un anfiteatro al aire libre, una cancha de fútbol, estamos en construcción con una reserva ecológica y bueno, con muchos proyectos que tienen que ver con este galpón, que tiene 150 conexión con la naturaleza, también tiene que ver con la justicia social. Al estar desconectados con la naturaleza, me parece que también empezamos a tener desequilibrios sociales, como la falta de justicia social, por no tener conciencia con el planeta. Cuando pienso en la idea de justicia social, creo que en lo que pienso siempre es en el concepto que está en el corazón de esa idea, que es la idea de la distribución, y la idea de una distribución justa de todo lo que nos hace convivir como sociedad. La distribución pareja y de oportunidades, de educación, la forma en la que se distribuyen los espacios en las geografías que conforman una ciudad, la distribución pareja, equitativa y justa de los accesos, incluso hoy por hoy, en medio de esta pandemia, hasta a la conectividad, a la idea de poder acceder a una herramienta como es hoy Internet, que puede marcar diferencias enormes en un mismo ámbito, en una misma ciudad, y ante una misma necesidad, para que la suerte de las personas no sea solo una cuestión de azar. La idea de justicia social, por lo tanto, me queda completamente ligada a la idea de igualdad y a la idea de una comunidad fraternal en su manera de relacionarse. Donde... Para mí la justicia social es un valor que debe de existir a nuestra sociedad, donde todos tengamos los mismos derechos, obligaciones y trato igualitario. Que todos tengan oportunidad de ser apoyados por el Estado y ser posibilidad como de defender sus derechos y ser tratados por la justicia de igual forma. Para mí la justicia social es un término polisémico en el sentido de que ha sido significado por y ha sido significante de múltiples personas, luchas, movimientos. Y la verdad es que a mí me gusta que sea una pregunta abierta para seguirnos cuestionando de qué hablamos cuando hablamos de justicia y de qué hablamos cuando hablamos de lo social. Y en ese sentido, el aspecto más relevante a rescatar es la redistribución, sobre todo en un mundo y en un México tan abismalmente desiguales en términos de género, de clase, de color de piel. Es importante estar hablando de que la justicia social tiene que ser redistributiva. Es más impuestos progresivos, un gasto social eficiente, incluyente, representatividad política y participación ciudadana. Para mí no se puede no se puede hablar y por lo tanto no se puede comunicar una idea de justicia social, hasta que la idea de la justicia y la idea de lo social no contemplen o no pueda contemplar a la comunidad que está fuera de la lógica de la razón comunicativa. En principio, equidad en todos los sentidos, o sea, y todos los niveles. Equidad de oportunidades, oportunidades tanto de bienestar, digamos. Y no sé, la resistencia es parte como de la justicia social, porque
si no resistimos y si no seguimos conservando eso, ¿no? Que es lo más simple lo que tenemos, nuestras ideologías, nuestra forma de resistir ante toda esta injusticia, güey, pues no tiene, para mí, pues es eso, ¿no? Y para ti, para todos. Yo digo que la resistencia, resistir, ¿no? Y con estos espacios, estos lugares, ¿no? De resistencia, yo creo que básicamente que viva esa, viva la... Pues yo pienso que es algo como así como que todos debemos de, por ejemplo, pues no sé, la educación, ¿qué más se puede decir? Son muchas cosas que pueden ser, ¿no? Y tanto gobiernos como nosotros, o sea, tenemos que ser igual. Es cuando te vuelves empático con los demás movimientos, que de alguna manera no perteneces a ellos, pero te pones en los zapatos de los demás y generas una acción que puede quizá hacer un cambio o ayudar a ese mismo movimiento. ¿En qué tipo de sociedad quiero vivir y qué sociedad construyo? Estas son preguntas que supongo nos hacemos muchas y muchos, preguntas que han sido motor de grandes y sublimes movimientos de lo humano, pero también de las más despreciables, vacíos y huecos. El cuerpo de las mujeres está sometido al control del Estado y sobre todo la procreación. El cuerpo de la mujer, nuestro útero, no es una máquina de reproducción de fuerza de trabajo. Nuestra sexualidad debe estar ligada al placer, a nuestra autonomía, a nuestros deseos. Existe una visión parcial con respecto al trabajo asalariado y el trabajo industrial, profesional, y el trabajo doméstico, en donde estamos más involucradas las mujeres y que no es únicamente un servicio personal, se nos ha olvidado. Ha sido injustamente desvalorizado, arrinconado, se ha vuelto invisible, y este tipo de trabajo es el pilar que sostiene el resto de nuestras actividades laborales. El movimiento feminista no es un movimiento para cambiar a los hombres, es un movimiento para cambiar a la sociedad. No se puede cambiar cómo es concebida la mujer sin cambiar la totalidad del sistema. Si no se cambia el sistema, no se puede hablar de igualdades. Tampoco se pueden solucionar problemas si estos antes no se reconocen. La justicia social en manos de la histeria colectiva es tan injusta que paraliza una discusión honesta. Creo que es un concepto bastante complejo. Creo que implica mucho una posición, es decir, una posición en el espacio y tiempo para poder decir qué es justicia y qué es lo social. Creo que ambos términos pueden ser leídos, digamos, de modo muy sencillo, que es la búsqueda de la verdad y por lo tanto la operación o el movimiento hacia la consecución de esa verdad a partir de una cuestión social. Pero lo que me ocurre es que la idea de justicia en sí misma, y más en un país como este, me parece muy problemática, tanto así como la idea de una idea de sociedad, que no somos una sociedad, millones, múltiples sociedades en una misma, y que es un poco problematiza o vuelve conflictivo el asunto de una justicia social. Pues dónde, para quién, cómo y qué es lo que se busca con esa justicia, ¿no? Es decir, a partir de la justicia se da naturalmente o automáticamente una idea de injusticia, y ahí ya pues ya nos vamos apegando más a lo que está vertido en ciertos documentos legales, fundacionales, ahora sí que de la nación y de la patria, y creo que esos son lugares que hay que discutir y que hay que poner como en tela de juicio, ¿no? No sé, me parece muy interesante tu pregunta, y estaré encantado de escuchar sus reflexiones al respecto, porque creo que es un problema o es un concepto hoy en día bastante complejo, polémico, y que justamente lo que se tiene que hacer es discutir. Entonces celebro su iniciativa
Y bueno, pues sí, pues hay que pedir justicia social, pero ¿eso qué significa, no? ¿Listo? Pues comenzamos. Voy a quitar esto. Pues hoy es un día muy especial porque es el cierre de este proyecto de Soma Sommer, conversando sobre la justicia social, conversaciones a la distancia, y es un día muy especial porque es el cierre de 2 meses muy largos y muy, muy cansados, pero también porque, como podrán ver, estamos juntos. Es la primera vez que esta sesión no se hace a la distancia, sino que decidimos pues asumir también como una especie de cambio, de transformación en la situación que estamos viviendo y asumir otro momento del proceso. Entonces estoy yo muy feliz de estar en la Errateca, en su nueva sede, que es la Quiñobrera, que es esta nueva fusión que está sucediendo entre la Obrera y la Quiñonera, que es este espacio tan importante y emblemático del arte en México independiente de los años 90. Me parece que este momento, ahora platicaremos un poquito de ello, puede marcar algo interesante también en lo que irá sucediendo en los últimos meses o años en el país, en la escena cultural. Entonces estamos con Mauro Iaconi y con Marcos Castro en este espacio. Hola. La cámara, ¿se escucha? Esperamos que se escuche. Esto es un poco un experimento, un dispositivo, una metáfora y muchas cosas a la vez que también iremos platicando. Yo quisiera robarme nada más un segundito antes de continuar a empezar para cerrar, para agradecer a las que tenemos que agradecer, y agradecer primero que nada a Laura, la directora de Soma, que ha hecho un trabajo formidable de sostenimiento, de sostener este proyecto, de sostenerme a mí para poder seguir haciendo esto en términos también emocionales y de darme todo el apoyo cuando a veces faltaba, fueron meses muy difíciles. Y Laura estuvo ahí insistiendo que la importancia de hacer esto, entonces todo mi agradecimiento para Laura, para Caro. Caro ha sido la que ha estado atrás de todas estas sesiones, de todas las materiales de difusión, y todo el tiempo también aquí acompañándonos. A Ana, por supuesto, Ana Andrade, que es la que ha hecho todos los subtitulajes de estas ediciones, que pueden encontrar, que fue un punto también muy importante de este proyecto, y que fue la importancia también de hablar en castellano, de hablar en español, de empezar a pensar también qué pasa con estos programas que han sido internacionales, pero que también han implicado como en esta idea de lo internacional, dejar el idioma, y justo en este momento tan complicado donde había una suerte de pareciera sobreexposición y una conectividad mayor, de pronto fue como importante también, bueno, pero ¿quiénes tendrán acceso a estos materiales? Estas conversaciones tal vez necesitan también que sean en castellano. Entonces, bueno, por eso decidimos hacerlo así, y pues todo mi agradecimiento a Andrea, a Ana y a todo su equipo. Y claro, también a Joshua y a Bárbara, que fueron quienes me invitaron a hacer este proyecto en un inicio muy complicado también, porque está marcado por la muerte de Carla. Y bueno, pues también agradecerles este espacio. Un poco eso, como todos lo hemos vivido, pues han sido 6 meses muy complicados. Cuando pensamos en levantar este proyecto de Soma Sommer, las condiciones del mundo eran distintas, las preguntas eran distintas. Se pospuso el proyecto, y a 2 meses del inicio de la pandemia pensamos que era importante generar unas conversaciones, empezar a buscar espacios de estar juntos. Y cuando empezamos este proyecto y empezamos este plan, siempre supusimos que esta última sesión, con muchos de los participantes evidentemente, como Prishania, que también agradezco todo el apoyo, y quien está transmitiendo desde Johannesburgo, y que ha sido también un punto clave para todas estas conversaciones, tanto en los temas como en los ejes, como en las cosas que discutir. Cuando pensábamos, evidentemente hay gente como Marcelo, como Úrsula, como Claire Fontaine, que están en otros lugares y no iban a poder viajar, pero sí imaginábamos que el cierre con Obrera iba a ser distinto, y que estaríamos juntas
Laura, Caro, yo estarían ellos y que la cosa ya sería distinta. Y eventualmente también creo que lo que ha sido un proceso muy difícil para todas y todos ha sido la temporalidad y lo que ha durado y lo que va a durar y entender como las condiciones de transformación que va a suponer esto. Y entonces un poco esta sesión marca como ese deseo de estar juntos y también marcó un cuestionamiento de cómo podemos estar juntos y cómo podemos hacer este proceso. Una cosa que ha estado presente en todas las discusiones, en muchas de ellas, como en Yasnaya, y también en otras conversaciones para otro proyecto con Lorena Wolfer, por ejemplo, es justamente la necesidad de generar espacios de autonomía, espacios de estar juntas, espacios de estar acompañadas, espacios de donde volver a generar fuerzas, confianza y demás. Entonces, un poco también la decisión de estar acá marca eso. Estamos hoy a 27 de agosto, si no me equivoco. 27 de agosto. En México las restricciones están cambiando. Esta semana abrieron varios espacios culturales, varios museos. Están empezando a cambiar las dinámicas. Soma abre su exposición Ratatac de los estudiantes de la generación del PES. Habrá visitas guiadas a partir del 12 de septiembre con cita previa, evidentemente, pero justamente las condiciones culturales también están cambiando, se están empezando a abrir espacios. Un poco la pregunta que nosotros teníamos es, ¿y nosotros cómo nos vamos a posicionar? Y será importante ver en esta transformación de Obrera hacia dónde quieren ir. Pero un poco les cuento también que la decisión de estar juntos fue larga, fue una discusión que tuvimos durante varias semanas con bastantes intensidades. ¿Qué significaba aparecer públicamente juntos? Y un poco también les cuento que en estos meses, que han sido meses, bueno, como a todas, pues, y todos, meses muy duros. En alguna de mis primeras crisis, que ha habido varias, yo no podía trabajar. Había como un colapso de decir, no puedo trabajar, no puedo pensar en nada. Era como hacia el inicio, donde además todos los señores estaban generando teorías sobre el fin del mundo y cómo asumir la pandemia. Y yo tenía como un bloqueo fuerte. Y Marcos y Mauro me invitaron a colaborar en el dibuje. Y claro, mi primera reacción fue decir que no, porque yo no pinto y yo no hago cosas con las manos. Por eso también me están forzando a lijar piezas y hacer cosas con las manos. Y fue ahí como que me empecé a destrabar, no solo como personalmente, con un ejercicio muy simple, muy básico de generar como unos eslogans y unas frases en dibujo, sino que fue importante fue como ver ese gesto como un gesto de generosidad y como un gesto de generar como una especie de colectividad donde ni siquiera era una comunidad. Lo que me interesaba en ese gesto era que no se estaba imaginando una comunidad ideal, ni una comunidad donde utópica en algún sentido, sino que era una colectividad que ni siquiera sabíamos quiénes éramos, pero estábamos ahí esperando acompañarnos los unos a los otros. Y un poco a partir de ahí fuimos como abriendo los espacios, y durante estos meses de muchas maneras nos hemos ido acercando nuestras burbujas, hemos ido compartiendo momentos con mucho cuidado, con muchas precauciones y demás, pero sí ha habido como un momento de asumir que se necesita también ese espacio de la compañía, del cuidado común, del trabajo común, de las discusiones, de tener no solo a los amigos, sino también como espacios de seguir trabajando y seguir pensando. Y claro, para mí fue una bocanada de aire en momentos que era como difícil respirar, poder tener como acceso a este nuevo pedazo de paraíso que tienen en la Quiña Obrera, que es justamente, como muchos de ustedes deben recordar, la Quiñonera es un espacio maravilloso en el sur de la Ciudad de México, que está muy cerca de la Nahuacalli, que es el museo más hermoso también de la Ciudad de México, que era el estudio de Diego Rivera. Entonces está construido sobre mucha lava volcánica y es un jardín maravilloso donde hemos pasado mucho tiempo al aire libre justamente con este espacio de seguridad. Entonces, bueno, para mí era importante
cuando empezamos a pensar en este programa sobre la justicia social, además de generar todas estas discusiones que tenían que ver con la interseccionalidad de este tiempo sobre el racismo, sobre el capitalismo, evidentemente sobre problemáticas feministas y injusticias de género, y sobre la propia historia del concepto de justicia social, lo que me pareció también importante en algún momento fue sí hablar también de este espacio que al menos a mí me ha hecho repensar la práctica cultural en México, la práctica artística, pero también pensar cómo podemos estar juntos y cómo podemos generar otro tipo de espacios. Entonces, la importancia de estar con Obrera es, finalmente ellos tienen una trayectoria larga en la Ciudad de México de generar, al menos ya con el mismo nombre han sido dos espacios en diferentes ubicaciones de la Ciudad de México, donde mucho de su trabajo ha sido generar encuentros, casi siempre con algún tipo de provocación de dispositivo que puede generar como cierta ruptura de cierto orden discursivo también, me parece, y que en mi caso eso ha sido como muy interesante, me lleva a lugares casi siempre insospechados, y que es muy, muy curioso. También un poco lo del Jenga ahora tiene que ver con esos momentos cuando convivíamos y generábamos estos espacios de convivencia. No crean que necesariamente era fácil. Parte de lo que yo he trabajado estos meses de manera como muy personal en textos ha sido como esos momentos de estar juntos también fueron momentos tensos, donde había como este miedo de acercarnos, de tocar los mismos objetos y demás. Y un poco en alguno de esos momentos que yo estuve muy tensa, o que llegaba tensa, Mauro sacó un día con otra de nuestras compañeras y amigas con las que hemos compartido este espacio, sacaron un juego y pues no sé, a los 10 minutos ya se me había olvidado que había un virus y que se transmitía también por superficies y demás, ¿no? Esto no quiere decir que no haya cuidados, evidentemente los hay, y hemos tenido muchas discusiones de cómo generar esta esfera y una esfera de confianza y un espacio de confianza donde podamos ser como muy, muy claros y muy directos cuando hay situaciones que a alguno lo pueden incomodar o no, de mucho respeto con los miedos y con los límites de cada uno, pero también generando un espacio no policial y demás. Entonces, bueno, para mí es importante compartir la felicidad además que implica estar aquí, estar juntos, estar juntas, poder generar un diálogo en otras condiciones, en otros espacios. Es la primera vez que no están en mi casa, lo cual también ha sido difícil, fue un proceso muy difícil donde yo no estoy acostumbrada a hablar para una pantalla y mucho menos estoy acostumbrada a compartir como ese espacio íntimo, y no fue fácil. Y justo ahora viene como otro momento de poder conversar, no sin una mediación y no sin un aparato que entorpece y que hace como las cosas extrañas, no es la misma suavidad con la que a veces podemos tener una conversación, pero estamos juntos y estamos viéndonos y estamos cerca y bueno, es otra sensación completamente distinta sobre poder conversar. Entonces, bueno, con eso doy un poco la entrada y la explicación que nos parecía importante también hacerla de por qué decidimos estar juntas y por qué decidimos estar en este espacio y por qué decidimos hacer la sesión públicamente y hacer público que hemos compartido esferas. Y justamente creo que eso nos lleva a varias cuestiones que me gustaría abordar con ellos, y la primera quizás siendo esta cuestión sobre la comunidad, que en una de las insistencias de todos estos sesiones ha sido la importancia de generar una especie de lugar para el encuentro, generar otra vez estas esferas, que lo que parece que es claro es que las decisiones estatales y las instrucciones gubernamentales son insostenibles de cierta manera, o se podrán seguir operando, pero que vamos a tener que buscar también otros espacios para la sobrevivencia, y no solo la sobrevivencia, sino también para vivir bien, ¿no? También hay como esta noción que ha aparecido
que tiene que ver con vivir bien. Entonces, bueno, me parece que me gustaría darles la palabra a ellos para hablar ¿De qué exactamente? Para hablar de la comunidad. Sí, bueno, un poco desde el comienzo de Obrera Centro hemos planteado casi todas las estrategias como para reunir gente. Y en este momento pues sí es una situación delicada que hay que ir abordando con cuidado y poco a poco, sin tomar a la ligera ninguna situación, pero sí empezando a hacernos cargo un poco de que hay que retomar cierta complicidad con el otro, no solo con el otro mediando una pantalla o un afecto, sino con el otro cuerpo también, ¿no? Con el otro. Y hay algo ahí que de alguna manera nos obliga a repensar todo. Estamos inaugurando o presentando una fusión de espacios en este momento convulsionado, entonces también es un símbolo importante para nosotros, ceder y que cedan para que nosotros también podamos seguir, desde gestos generosos y desde gestos muy comprometidos con pequeñas cosas, ¿no? No necesariamente lo que se hace o lo que uno cree que hace es pequeño, ¿no? Son pequeñitos gestos que creo que se pueden ir analizando desde un contexto más general. Y esta idea de comunidad para nosotros fue muy importante a la hora de plantar una voz sobre este tema, ¿no? Que ha reunido un poco estas reuniones. Sí. Y de alguna manera está nuestra voz, está nuestro gesto, está nuestra nueva sede, nuestro nuevo espacio de la Rateca, que luego contaremos un poquito en qué etapa está, pero nos parecía importante que la primera voz, la voz como fundante de este encuentro, no sea principalmente la nuestra, ¿no? Sino que fuese una recopilación o un crisol de opiniones que han sido un poco como nuestros alrededores, ¿no? La gente que ha estado de alguna manera afectiva o por otros motivos cercana a nosotros en estos días, en estas semanas. Y nos pareció importante, empezamos a preguntar para saber un poco también en qué tono podíamos abordar este tema, y nos dimos cuenta que en realidad el tono eran ellos, no éramos nosotros, eran ellas, ¿no? Era ese grupo de voces, y a partir de ahí quisimos iniciar con el problema, ¿no? Con la diversidad, con la multiplicidad, que es algo que queremos intentar pensar poco a poco, constantemente, en cada gesto que se hace, ¿no? Y poder abrir el diálogo a partir de los demás, ¿no? A partir de uno, de las limitaciones o posibilidades de uno mismo, ¿no? Sí, eso como que creo que fue un reto y fue muy, muy interesante cuando que me lo propusieron. No había como en mí como cierta quizás resistencia de cuando plantearon como más voces y más audios. Yo llevaba como la sensación de llevamos 2 meses hablando de esto con múltiples personas, múltiples voces, múltiples perspectivas, pero de pronto cuando ellos me insistieron en esa dinámica y me mandaban los audios, había como también esta otra textura y otro cambio de tono y de ritmo que me pareció también como importante como compartir. Quizás para mí ahorita no es tanto, lo que me disparan los audios no es tanto como la insistencia en seguir intentando definir qué es justicia social o no, es más como escuchar en esas voces las preocupaciones. Sí, evidentemente si queremos ahorita podemos intentar también trazar los temas comunes, las cosas en las que se insisten, los hoyos en los que caemos una y otra vez, las nociones que están como presentes, pero también como tonos más de vida, de situación, de afectivas, ¿no? Había también algo de esa habla en una situación también que no tenía que ver con generar un discurso para poder explicar una postura o explicar un punto, que era como muy, muy bonito de escuchar esa multiplicidad de voces y que tiene que ver también con eso. Creo que se trata en su caso, y un poco la insistencia creo que de ambos fue, no queremos generar un discurso, queremos generar como otra cosa, ¿no? Y un poco quizás
pueden contarnos un poco qué querían generar con ese archivo. Pues mira, yo creo que sobre todo también en algún punto cuando nos invitaste a participar, pero para nosotros era, creo que raro, o sea, como que era difícil como sentirnos como con la autoridad académica de hablar sobre un concepto también como tan enredado y como tan, pues sí, o sea, definido como por especialistas a la hora de las otras pláticas quizás, ¿sabes? Y la forma en la que cómo trabajamos en Obrera Centro también tiene que ver mucho con nosotros intentar hacernos un poquito de lado para que haya como cabida otras voces y que pasen otras cosas que no tienen que ver con lo que necesariamente hacemos como artistas nosotros. Y no sé, en realidad fue así como, fue saliendo como de juego también, ¿no? Sí, más que nada pensábamos que esa voz se podía construir no desde una conclusión, o desde abrir un pensamiento de una conclusión, sino desde una construcción un poco más orgánica y que en definitiva, pues evidentemente no tiene fin, digamos, ¿no? Y nos parecía que podía aportar un tono diferente, voces más casuales, ¿no? Voces menos, sí, como menos claras, ¿no? Voces más confusas, y en esa confusión tratar de que se destile cierta claridad o que se evidencien ciertas tendencias, ¿no? Y bueno, digo, si nos pusiéramos a hablar un poco más, si nos pusiéramos a hablar como de los tonos y de las variables en los discursos, se podrían armar como muchos grupos, pero hay como dos grupos creo que bastante claros, ¿no? Uno es pensarlo desde el Estado y otro es pensarlo por fuera del Estado. Sí, total. Como Me que parece que era esas, muy claro, ¿no? Que se repetían esas dos cosas. Sí, y que cuál está bien, cuál está mal, no creo que vaya por ahí la cosa, sino más bien como que se evidencian estrategias para abordar una problemática cotidiana, digamos, ¿no? Una problemática común, ¿no? Un problema común, decía alguien en uno de los audios, sí. La vida común. Y esa vida es la que nos interesa también, ¿no? De alguna manera. Y que se pueda ir como construyendo un espacio vital, un espacio visceral, en donde nosotros podamos ser protagonistas, pero no necesariamente la voz que guía o que manda, o que, ¿no? Sino más bien como poder, sí, como trazar un espacio de escucha también. Sí, creo que eso es importante como en esa multiplicidad. Un poco creo que lo que intentamos en las pláticas era abrir diferentes perspectivas para trabajarlo. Desde muy en principio renunciamos como a intentar dar un sentido único a lo que quiere decir justicia social, aunque se intentó trazar con Cuauhtémoc las genealogías del concepto y demás, ¿no? Pero un poco era como jalarlo desde diferentes lugares, que no siempre fueran además tan estables. Y un poco, igual me gustaría traerlo un poco a colación, aún en esos relatos que pueden ser un poco más construidos de gente que trabaja en la academia. Creo que un poco lo que a mí me sucedió en estas pláticas es la incertidumbre. O sea, había como, aún en ellas y con gente como yo, que estamos muy acostumbrados a trabajar con el discurso, estamos en una situación en la que yo me siento súper insegura con el discurso, porque no sé qué está pasando y no tengo demasiadas herramientas para analizarlo y me cuesta trabajo poder... Pero por el momento que estamos viendo, dices. Sí, o sea, un poco, yo tenía un plan, yo tenía un proyecto, yo tenía un programa, no solo personal, sino político, pues, o sea, estaba como situada en un tipo de trabajo en el que un poco lo que le decía a un amigo hace poco era como que en la crisis que me pasó en estos meses fue como que siento que todo el trabajo que estoy haciendo, que ha sido mucho, de pronto es como, no sé si vale la pena. O sea, estoy muy cansada todo el tiempo y me lleva mucho esfuerzo hacer esto de Soma, hacer todo lo que he tenido que hacer, porque evidentemente yo tengo una hija chica, Rita, que espero que esté viendo a su mamá ahorita con su padre, pero el trabajo se me triplicó, ¿no? Entonces, cualquier cosa de trabajo me ha implicado como un esfuerzo. Entonces, de pronto es muy complicado medir el esfuerzo y la ganancia, ¿no? Y un poco de pronto es como esta sensación de hay mucho esfuerzo y hay poca visibilidad de que esto tenga un efecto. Y claro, como que he platicado con este amigo de decirle a Cuauhtémoc como, nunca antes me importó que hiciéramos
una exposición y que nadie fuera, nunca antes me importó haber hecho un libro y que nadie lo leyera, y de pronto en esta situación sí me importaba porque estoy muy cansada, ¿no? ¿No importaba que no tuviera la visibilidad que estabas esperando, algo así, o el impacto? Pues es raro porque tampoco sé cuál es el impacto de la visibilidad, ¿no? Pero de pronto ahora me sentía muy sola, o sea, de pronto era como hago algo y no pasa nada. Y es raro porque nunca me ha importado que no pase nada, y en esta ocasión se había como esta sensación de no sé si vale la pena, y un poco mi argumento con Cuauhtémoc era, es que antes no me importaba porque era algo que tenía que hacer, que yo sabía que tenía que hacer ese libro, tenía que hacer esa exposición, tenía que hacerse, alguien lo tenía que hacer, me podía tocar a mí o no, se tenía que hacer el programa académico del museo, se tenían que cumplir ciertas cosas, tenía que hacer, ni siquiera me había preguntado si yo quería hacer el programa de Soma Sommer, se tenía que hacer, alguien lo tenía que hacer. Y de pronto ahora es una sensación de, no sé si me sale a cuenta, ¿no? O sea, hay como todo un esfuerzo y hay también como Pero un lugar. ¿No crees que como que con más razón ahora hay que hacer las cosas o algo así? O sea, como que esto responde más también a esa emergencia de hacer algo. ¿Sabes? Como escuchar quizás esas voces como en este contexto rarísimo también, ¿no? Sí, como que un poco creo que ahí lo que me ha pasado es decir, estar más inestable y estar más insegura y estar menos en un lugar más complicado está bien. O sea, un poco mi sensación de pronto es, lo que yo perdí fue un programa, o sea, perdí el programa claro político de qué es lo que me tocaba hacer. Y un poco ahora es como reconstruir desde dónde puedo hacer y qué me toca hacer sin tener mucha claridad en ello. Y un poco a lo que iba al inicio era lo que me pasó con las charlas, sobre todo con las mujeres, es que se hacía más evidente esta incertidumbre, que la hacíamos más pública, que estamos haciendo más público este lugar de incertidumbre en el que estamos trabajando y pensando. Que también hay como un lugar como muy curioso de género, que me parece que es importante también como mencionar, no sé si resolverá de ninguna manera, pero ha habido como en este tiempo también como una posición masculina mucho más de control, de querer controlar el discurso para poder generar como un control, supongo, sobre lo que está pasando. Y ha habido como una retaguardia, también en un momento muy complicado donde la mayoría de nosotras estamos ocupando espacios domésticos y estamos de vuelta a un lugar del que hemos querido escapar toda la vida, que es la casa, y de pronto estamos ocupando de nuevo ese lugar de lo doméstico, y salir a lo público a mí me ha costado mucho trabajo. O sea, yo he estado siempre en lo público, y ahora con estas sesiones, no crean que fueron fáciles, no crean que las disfruté. Es tu sesión más pública, claro. Sí, con respecto a eso yo pienso que, bueno, a mí en lo personal, como analizar públicamente cuánto me costó a mí o no este proceso, pues me parece como poco trascendente, ¿no? Poco interesante. Quizás más desde procesos que hemos intentado construir con Obrera Centro y con la Errateca podría ser un poco más evidente las implicaciones, ¿no? Las implicancias. Pero, por ejemplo, hay situaciones que devienen de las crisis que me parecen que son posibilidades de reconfigurar pequeños espacios, pequeños lugares, ¿no? Siempre y cuando uno haya podido construir cierta comunidad de pertenencia sana con un grupo de gente, ¿no? Me acordaba cuando en algún momento de las pláticas se hablaba de hijos y de los scratches y de cómo se evidenciaba, cómo se hacía justicia, digamos, por mano propia. A mí me resonaban también, por ejemplo, posterior a la crisis del 2001, la cantidad en Buenos Aires, hablo de la crisis del 2001 en Argentina, perdón, la cantidad de fábricas que fueron cerrando y las fábricas que fueron recuperadas por los trabajadores y que se transformaron en cooperativas, Sanon, el INBA, etcétera, 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 el INCA, perdón. Y me parece que ahí hay una ecuación interesante, ¿no? Que son como espacios en donde se pueden reformatear ciertas dinámicas que pueden construir un espacio vital un poco más sano, ¿no? Y cuando hablo de sanidad no hablo de coronavirus ni de ese tipo de sanidades. También, ¿no? Pero de espacios más armoniosos, ¿no? Para cada uno. Me parece que no hay una forma, ¿no? Y está en evidencia constantemente eso.
pero poder entender uno mismo qué es lo que uno quiere, ¿no? Para dónde se quiere despertar, con quién, qué es lo que sigue, cómo, construirlo poco a poco. Y la verdad que queda en evidencia que hay muchísima gente que no tiene la posibilidad de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, si no construimos pequeños cambios para que cada vez más gente pueda ir tomando esas decisiones con mayor libertad y con mayor autonomía, me parece que es un trabajo en vano, digamos. Sí, un poco yo sí cuento como la situación en la que he estado, es porque me parece que hay una insistencia en el trabajo feminista y que tiene razones de ser, de hablar en primera persona y como hablar de las circunstancias en las que vivimos también por eso, es decir, las mujeres hemos estado históricamente tan delegadas al espacio de lo privado y de lo público, de lo doméstico, que hay como esa insistencia de trabajar desde ahí y politizar desde ahí, ¿no? Entonces un poco, creo que la transformación en mí en estos últimos años, no es de ahora, es desde que nació mi hija, tiene que ver con hablar desde ese lugar, o sea, que es desde el lugar en el que habito y desde donde está mi cuerpo y desde donde estoy trabajando, y por eso era como la insistencia de ubicar la decisión de estar juntos con esta decisión de cuidarnos de alguna manera como en este periodo, ¿no? Que hay como esta parte también de, pues era muy circunstancial, o sea, yo vivo muy cerca de aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto fue como, si algo me pasa a las personas que tengo más cerca, son ustedes dos. Entonces era como muy, muy claro empezar a hacer esos como grupos de cuidado, ¿no? Pero sobre lo que decías ahora, yo creo que es como muy interesante y también se tocó como en la plática con Yasnaya, donde ella mencionaba como esta idea de sí se puede hacer política sin el Estado. Como de la organización de pequeñas células, ¿viste? A nivel pequeño, que son pequeños estaditos también. ¿No? Y hacer como pequeñas, ella hablaba de administrar el bien común, ¿no? Como generar estos espacios de administrar lo común. Y hablaba de algo que era como muy, o sea, como que de pronto ante mi duda yo decía, bueno, y ella misma sabía que muchos de nosotros, sobre todo en condiciones urbanas, le íbamos a decir, bueno, ajá, en tu comunidad, en la Sierra Norte de Oaxaca, pues suena bien, pero ¿cómo hacemos esto en la ciudad? Y ella insistía y decía... Claro, a nivel barrios, ¿no? Estas organizaciones decían, ¿no? Y decía, por ejemplo, de la experiencia, ya se tuvo la experiencia, no solo con el 85, sino ahora con el temblor en 2017. Ajá, sí. Entonces, ustedes que fueron como parte de Obrera ya existía, Obrera se vio lastimada por ese terremoto, pero mucha de la experiencia, estoy pensando también como en tu obra, en este caso, Mauro, de tu libro, ¿no? Que la portada es justamente alguien aventando una piedra, no sé si la recoge o la está quitando, no sé si la está poniendo. Está levitando. No, pero un poco como ustedes vieron, han tenido como experiencia de esa creación de comunidades. Sí, bueno, creo que ahí se toca un tema fundamental y que tiene que ver con, por ejemplo, como saltar del discurso a la acción de alguna manera, no para demostrar nada, sino para poner a prueba ideas, ¿no? Y yo siento que hay muchas ideas políticas y sociales formadas desde la inexperiencia, ¿no? Desde el discurso, pero no desde ponerle el cuerpo a esas ideas. Y de alguna manera hablabas recién del bien común, y el proyecto de la Errateca tiene un poco esa base, ¿no? Como más que del bien como de la propiedad colectiva, ¿no? de cierta idea de propiedad colectiva. Y cuando fue lo del temblor, nosotros pudimos en una primera instancia reaccionar porque se había armado ese proyecto. Claro, que tenían las herramientas. Sí, tenían herramientas. Sí, pero no fue un proyecto pensado para reaccionar a un temblor. Sí, lo cual transformó completamente el significado y el posible futuro del proyecto también, ¿no? Que se va como definiendo día a día. Pero hay algo de ahí también como que se observó en esos momentos en la calle, esas noches, esos días larguísimos, que se había como perdido, esta era una percepción personal, pero se había perdido la desconfianza en el otro, como que se diluye un poco, ¿no? Entonces, si uno tiene una herramienta y ve que el otro la necesita, se la das, ¿no? Y ahí está, y es una herramienta
que ya no te pertenece, por decirlo de alguna manera. Y ahí había un momento potentísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para trasladar ese momento al estado de no catástrofe, ¿no? A un estado más cotidiano, que es un paso muy, muy difícil de dar, digamos? Entonces, yo también creo que son desde pequeñas células y desde pequeños espacios que se puede generar transformación, no solo desde ahí, también desde la macropolítica se puede generar transformación, ¿no? Se han visto como casos muy puntuales en los últimos años, por lo menos en los procesos latinoamericanos, complejísimos de dar volantazos, ¿no? De cambiar de dirección rotundamente de un gobierno a otro, y cómo afecta eso a una especie de estructura de Estado que en realidad siempre terminan siendo muy, muy débiles y siempre terminan siendo perjudicados los mismos, y cada vez más perjudicados, ¿no? Un poco con lo que decías ahorita, pensaba como la diferencia, y decías una frase como bien interesante, muy hermosa, de perdías la desconfianza hacia el otro, ¿no? O sea, ese trabajo común que tenías que hacer cuerpo a cuerpo y ponerte a ayudar a la gente que estaba a tu alrededor, como sin siquiera dudarlo, ¿no? Y un poco ahora me preguntaba eso que supone ahora, donde es justamente todo lo contrario, ¿no? Hay un miedo al otro total, un poco como las discusiones que tuvimos estos días, era si hacemos la sesión, cómo le hacemos, tocamos los mismos objetos, y justamente, ¿no? Un poco lo de el dispositivo del Jenga tiene que ver, bueno, de su autoconstrucción, que no sé cómo la quieren nombrar, su torre de Babel, que tiene que ver justamente con este tocar, y como el miedo que puede generar ahorita, generar esos espacios compartidos en un momento tan necesario, ¿no? O sea, a mí un poco me intriga mucho cómo vamos a generar estos lugares que son tan sustanciales para la vida y políticamente, o sea, son para los dos, ¿no? O sea, cómo vamos a poder generar una sustentabilidad de la vida y de un buen vivir bajo estas como lógicas que se instauraron, y más allá podemos discutir si la instauración fue positiva o no, o había otras soluciones o no, como, no, a mí la propia idea de distanciamiento social me producía como escalofríos cuando lo empecé a oír, ¿no? Era como, esto va a traer una destrucción del tejido social brutal, ¿no? O sea, este distanciamiento que vamos a tomar. Y un poco me pregunto, ustedes ahora toman esta decisión de cambiar de sede, de cambiar de ubicación geográfica en la ciudad, qué tipo de dinámicas se imaginan, qué tipo de espacios se imaginan, cómo pueden volverse a como detonar estos encuentros que dábamos como un poco por, ustedes hicieron un gran trabajo de eso, y yo, la vida de obrera estuvo marcada también por el inicio de la vida de mi hija, y no fui a tantas cosas, pero claro, eran las reuniones con la comida, que siempre tenía que ver como con esta especie de un dispositivo para, que me gusta la idea del dispositivo, que eran como dispositivos para iniciar una conversación, y que es un poco lo que hacemos ahora con el juego, ¿no? O sea, generar esto como para que si te trabas, pues puedes hacer el movimiento y tal, pero un poco como, ¿qué quieren hacer con esto? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo se lo reformulan? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué vienen acá? ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que también tiene que ver como con las necesidades que nosotros teníamos como personalmente con respecto al proyecto. O sea, como que el proyecto siempre había sido, lo habíamos pensado mucho, Mauro y yo, como un proyecto que es como para la demás gente, en donde nosotros trabajamos mucho para que pasen cosas, para que ocurran eventos, ¿no? Para que, no sé, para que otra gente pueda hablar, pueda acceder a esta comunidad, pueda juntarse, puedan comer, puedan pasar como muchas cosas. Y pues, el estar aquí, que Mauro vive acá, yo vivo a una cuadra. Yo vivo a 10. a 10 minutos caminando. Nos implicó también así como pues, poner atención a qué necesitábamos, también a como crear, o sea, generar también un lugar, que ya es el lugar así, con cierto como contacto con cosas de la naturaleza, con estar en contacto con otros procesos de la producción que no son nada más la rateca, ¿no? Que son como otras fases, ¿no? Sí, y también esas estrategias responden a una búsqueda, o sea, la gestión que nosotros podemos llegar a hacer tiene que ver también como lograr construir espacios dignos para poder generar espacios de libertad, de expresión, para la cultura, para las artes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos fuimos dando cuenta que también
tenía que ser un espacio digno para nosotros, ¿no? No solamente para una comunidad, lo que eso signifique, que son en general comunidades como bastante como efímeras, ¿no? Salvo por los grupos de estudio, por los grupos de trabajo, como el dibujo y la barroteca, etc. Pero sí tenía que ver con una búsqueda de un espacio dentro de la ciudad digno, ¿no? En donde nosotros, por ejemplo, antes, ¿no? Nos trasladábamos 2 horas y media para poder llegar a un lugar que le quedara cerca a quién sabe quién. Y un poco ahora estamos cerca nosotros del espacio que estamos construyendo, ¿no? Entonces también hay como lógicas más domésticas que resuelven. Y también, la verdad, poder compartir el espacio con alguien con un proyecto como La Quiñonera, que desde hace más de 30 años viene construyendo posibilidades, ¿no? Con sus dinámicas, con sus tiempos, con sus flujos, pero nos parecía que era más natural para nosotros sumarnos a un espacio que por supuesto estuviese fundado con un poco las mismas bases y sumar energías a hacer un esfuerzo titánico para poder construir otro espacio, para poder, que siempre iba a estar mediado por un interés completamente diferente al interés que íbamos a tener nosotros, y había como cierta, no es competencia, pero sí como tensión o fricción en torno a eso, ¿no? Entonces aquí de alguna manera se puede construir otra espacialidad desde una lógica más vital, desde una lógica más visceral, desde el otro siempre, ¿no? Desde la mirada del otro también. Entonces, responde un poco, yo creo, que a ciertas circunstancias, pero también a poder haber frenado con esta situación que ha sucedido y repensar un poquito la estrategia, ¿no? Básicamente. Sí, totalmente salió ahorita, mientras estábamos en pandemia, ¿no? Se venía bocetando antes, y la pandemia que profundizó el diálogo, profundizó la idea de fusión. El tiempo, ¿no? También la fragmentación de... Y la verdad, creo que lo que va a suceder acá no vamos a terminar decidiéndolo nosotros, sino vamos a también tratar de ser, tratar de escuchar qué es lo que se necesita y qué puede llegar a ser un espacio sano, lo que eso signifique en un futuro cercano, ahora, el año que viene, ¿no? Y ir construyendo con los demás, con los que también conforman el espacio, el proyecto, y que no solamente son los colaboradores como más frecuentes, sino también es la gente que un día tuvo ganas de venir, ¿no? Onda Elena Chávez. Pero totalmente, sí, pues en realidad es que es eso. O sea, yo creo que son necesarios estos espacios ahorita más que nunca más. O sea, como que esta idea también de cuidar al otro por medio de no ver a nadie, etcétera, hace que uno se abandone también mucho, y hay un lugar también como de salud mental que requiere, pues, como la convivencia, requiere el juego, el tiempo libre, ¿no? Como que creo que en estos momentos también... Paseo, ¿no? Que decía uno de los audios, ¿no? Sí. La necesidad del paseo. Exacto, sí, total, así como derecho. El descanso y el paseo, ¿no? Está sí. Todo tan... Juego. La fiesta de la que hablaba también está Yasnaya, ¿no? La fiesta como espacio de politización, y el baile como espacio totalmente. De politización. Y que ahorita no está pasando eso, o sea, justamente es lo que no está pasando ahorita. O sea, ahorita con el encierro se multiplicó todo, además, en la onda del trabajo. O sea, ahora pues, trabajas todo el tiempo también porque estás en tu oficina, en la casa todo el tiempo también, ¿no? Estás haciendo labores también del hogar, cuidando a tu hija o a nosotros, a nuestras hijas. Entonces, en realidad, pues estos lugares también como de que poder hacer esto, juntarnos a platicar, ¿no? Tener así como nuestro jueguito de armar nuestro juego de Jenga. No, y también como parte sustancial de juntarnos tuvo que ver, o en mi caso, traer a mi hija, ¿no? O sea, que mi hija pudiera estar en el espacio abierto y que pudiera ver a sus hijas y pudiera ver a las hijas de nuestras amigas en común y demás. Entonces... Es que se reconfiguró todo, perdón, pero la relación también con nuestros hijos e hijas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, un día estábamos justamente jugando al Jenga con nuestras hijas, Marcos y yo, y le dimos una vuelta al juego, y en vez de que ganara al que no se le caía, pues jugábamos a ver cuán alto podíamos llegar. A que nadie pierda. Que nadie pierda. Y ahí como que cambió completamente la lógica, y la lógica entre nosotros cuatro, ¿no? Entonces, hay situaciones muy pequeñas quizás que te disparan posibilidades que se pueden transformar en... Yo creo que sí ahora, a diferencia de lo que fue la experiencia con el temblor, que fue completamente, a nivel energético, fue completamente opuesto, ¿no? El temblor fue
el estruendo y luego que se vaya yendo poco a poco ese ruido, ¿no? Ahora fue al revés, se empezó desde el silencio y se empezó a complejizar cada vez más y cada vez más y cada vez más, y creo que todavía no tenemos ni idea de dónde pueda llegar, ¿no? Esa es la cosa. Pero sí creemos que la reconfiguración del espacio de encuentro va a ser importantísimo. Sí, pero a diferencia del temblor, justamente el tiempo es cabrón como fue diferente, ¿no? O sea, la otra era una cosa, eso, que la gente, había como complicidad, pero que duraba 3 días, ¿no? Que eran los días de ultraemergencia, y después como que poco a poco se iba diluyendo y ya no había nada de eso, ¿no? O sea, esa cosa de que todos cooperando, la confianza de la que, ¿no?, hablabas, y aquí pues se empezó a construir como desde el miedo que dices, como de no salir, como no voy a tocar. Digo, poco a poco, pues como que se va creando esta necesidad también de, bueno, pues necesitamos volver a construir como estos lugares como comunes también, ¿no? Como volver a ver al otro, ¿no? Es mucho de lo que decían en los audios también, ¿no? Que como como decían, como el reflejo del otro, ¿no? Lo dijeron como varias Sí, porque un poco la sensación a mí me da que... La reciprocidad. Que yo estaba como viviendo en un momento de... Yo lo llamaba el estadio del espejo, ¿no? Que era como una cosa en la que solo me veía a mí misma y además solo estaba proyectando pues todas mis frustraciones, mis miedos, mis reclamos, mis cosas hacia mí, porque solo me veía a mí. O sea, no había, sobre todo yo, pues eso, mi convivencia en encierro radicales con una niña de 4 años, ¿no? Entonces, pues solo me estoy viendo a mí no había ninguna mirada de otro que me pudiera posicionar o de respecto a la cual yo pudiera generar otro tipo de relación conmigo misma, ¿no? Entonces, pues claro, fue importante para mí ese encuentro con ustedes, con las amigas, a las que no voy a nombrar, no porque no quiera nombrarlas si no estoy pensando en ellas, sino nomás por si no quieren hacer públicos estos espacios de esfera, pero a las que les mando todo. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son y que están en mi corazón perfectamente. Pero es que sí hizo mucha falta el otro, ¿no? A nosotros, por ejemplo, sí nos hacía falta entender qué estaba pasando con nuestros propios procesos a partir de la experiencia del otro. Por eso también creo que acudimos al otro para poder hacer una reflexión sobre este tema, ¿no? Sobre un tema así de amplio. Pero justamente en ese otro que, bueno, que la verdad es que hemos editado los audios, toda la gente colaboró sabiendo que iba a participar de esto, pero de alguna manera era mucho tiempo el audio que recopilamos, entonces tuvimos que hacer cierta edición, y toda edición es como cierta traición un poco. Entonces sepan que lo hicimos, voces, pero bueno, sí. Creo que sí se pudo extraer como lo más esencial de lo que se estaba planteando, pero nos parecía que en esa multiplicidad, que había que volver a construir esa multiplicidad para tratar de entender qué nos estaba pasando también, ¿no? Y desde varias miradas también, ¿no? ¿Qué es eso? Que justamente que nos interesaba también que si hubieran las voces también estas académicas, intelectuales, que hay algunas de esas que están en nuestros audios también. Pero pues sí, tener como sí, no sé lo que opina la persona que está junto a nosotros, ¿sabes? La que nos ayuda, con la que trabajamos. Sí, que es súper importante también, ¿no? Como que de pronto no se trata solo de privilegiar un tipo de discurso. Los que estamos en ese campo de pronto es complicado porque va generando como su propia discursividad y genera como sus hoyos negros, pero me pareció como muy interesante esas otras texturas, ¿no? O sea, y que es algo que tenemos que trabajar finalmente también, si queremos saber qué es lo que está pensando la justicia social, las personas que también son más vulnerables a ellas y que también tienen su voz, su pensamiento y su manera de entender esto, ¿no? A mí un poco también me parecía respecto a este movimiento que hicieron, pues eso, la otra obrera era un espacio muy hermoso, con unas condiciones para ese momento muy, muy especiales, ¿no? O sea, como para la fiesta, para la reunión, para comer, o sea, todavía recuerdo entrañablemente varias fiestas y comidas y como momentos de convivio increíble. Mi experiencia con Obrera tuvo varios momentos, no nos conocíamos mucho entre nosotros tres, y fue a partir después de una inauguración en un museo que no voy a decir su nombre,
pero tú sabes Pero todos quién es, sabemos ¿no? quién es. Bueno, estas inauguraciones muy del campo del arte que te brincan a otra esfera también, que ya no tiene que ver ni con el arte, ni con la cultura, ni con nada, sino con algún tipo de esfera económica compleja. Bueno, después de esa experiencia tuve mi primer momento con la otra obrera, con la del Escandón que acababa de abrir, la de Cerrada de la Paz, y claro, había como otra sensación, se respiraba otro aire, se respiraba otra plática, se generaban otros contenidos, había como otras dinámicas sucediendo que un poco mi sensación en ese día, la recuerdo bien, era como, claro, por eso trabajábamos en esto, o sea, por eso estábamos acá. Y un poco acá el movimiento también me pareció que llegó a un punto muy interesante de la crisis que desata esta situación de pandemia y de encierro y de distanciamiento, que escojan venirse para acá, que decidan asumir el lugar en el que están también en casa y abrir como esta casa al trabajo. Y también porque es un lugar entrañable, o sea, es decir, es un lugar que tiene una historia para la escena artística mexicana muy importante, es un lugar que fue un epicentro de las prácticas artísticas contemporáneas en los años 90. Y porque de pronto como que sentí un déjà vu, o sea, cuando de pronto fue como, órale, se va a reabrir. Ha habido varios momentos donde la Quiñonera ha estado como operando, Teatro de Sombra estuvo aquí un tiempo, los de Teatro Ojo estuvieron trabajando acá. Saludos a Laura, que me dijo, cuando vio que estábamos aquí, me mandó un mensaje, recordaba este lugar, y Héctor Burges y tal. Y un poco... de pronto sentí un déjà vu y sentí, si no, esto también va a suponer como una ruta posible para las prácticas artísticas en México, que la escena cultural está claro ya que va a sufrir una crisis muy profunda con lo que está sucediendo. Hay un recorte brutal en el ámbito cultural que va a afectar al trabajo que hacemos, evidentemente. Y un poco de pronto sentía que lo que podría pasar es recorrer de nuevo, regenerar desde otro lugar, evidentemente, porque no estamos en los 90, estamos en otro momento, pero la importancia de estos espacios independientes, la importancia de estas iniciativas, es decir, la cultura en México, y habría que defenderla, a mí me parece que hay razones suficientes por la cual el papel del Estado en la cultura tuvo esa relevancia, o tuvo ese soporte, o tuvo ese apoyo, y perderlo va a suponer perder un espacio importante económico y de producción y de sostenimiento y de creación, que va a empobrecer nuestras vidas, pero que también hay que recordar que ha habido momentos en la historia en México reciente, como en los 90, donde hubo como un empuje justamente de las prácticas artísticas, de los espacios de colaboración, de los espacios independientes, donde hay otro tipo de organizaciones. Un poco a donde quiero ir es, me parece que obrera, pero no solo obrera, hay varias instancias, hay un montón de instancias, de hecho ustedes las conocen mejor que nadie, ¿no? Tamara mejor que nadie. Pero Tamara mejor que nadie. Que Tamara, para que no lo sepa, porque hay mucha gente que está viendo que no es de acá. Tamara Ibarra lleva muchos años haciendo un rastreo de los espacios independientes, o lo que se llama en México los espacios independientes, yo creo que desde el 2014, o antes, el primer no, Jay. no, yo creo que 2009-10, sí. No sé, sí, desde hace mucho. Desde hace muchísimo. Que va a estar compartiendo espacio con nosotros, porque va a tener su archivo de espacios independientes con Jay, lo va a tener aquí en la Quiñobrera. ¿Y cómo va a funcionar eso, saben? Por cita, supongo, ahí Tamara tendrá un poco más clara la dinámica, pero sí va a tener aquí su archivo, que va a ser un archivo que se va a poder consultar, que va a tener una disposición específica, ¿no? Teniendo en cuenta las características de cada uno de los... Porque mucho del archivo gráfico independiente, de espacios independientes, como le llama Tamara, pues son formatos como muy precarios, ¿no? Como son fanzines, son publicaciones autoeditadas, etc. Entonces, bueno, va a tratar de construir un espacio lo más adecuado para contener ese archivo. Por cierto, nada más una cosa, se me olvidó decir, si hay alguien ahí que quiera hacer comentarios, preguntas, dudas respecto a lo que estamos platicando o alguna otra cuestión de las sesiones, también para ir cerrando, estamos recibiendo por acá, por los chats, sus comentarios. Se dio. Cayó. Se nos cayó a todos, no te preocupes. Se cayó.
Bueno, así se caen las cosas. Pero bueno, nada, si hay alguien ahí que quiera, Si alguien nos está si viendo. alguien nos está viendo y Hablando nos entre nos quiere comentar, o la gente que, pues, que ha estado siguiéndonos, Alberto Castro, que Ah, nos sí, ha estado vamos a ver siguiendo. si Alberto está ahí diciendo algo. Exacto. Que la Sí. gente está tan saturada que ni mi mamá me ha visto. ¿No? No, ni una sola. Entonces no le Hemos puedo mandar visto, ¿no? saludos. Hemos visto casi Quedará, todas. quedará el archivo ahí. Sí, lo que es interesante ahí es que vuelve un poco a los audios, a ese archivo. Tiene que ver con esta cierta dicotomía entre el Estado y la no necesidad del Estado. Sí, como ¿no? la Me parece exigencia del Estado y muy- la ausencia, ¿no? Como actuar a partir de la ausencia. Sí, me parece muy interesante, porque digo, si uno parte de aceptar que en realidad estamos viviendo en estados fallidos, ¿no? Son estados fallidos en general, todos están, tanto así que la base de lo que podría llegar a entenderse como justicia social, dentro del que se ha podido como reflejar en los audios y en las conversaciones anteriores, estamos a distancias abismales de que eso pueda llegar a ser una posibilidad siquiera, ¿no? Alguien también en los audios decía que, bueno, que las necesidades básicas era el comienzo para poder empezar a hablar de cierta justicia social, ¿no? Claro, como partir Entonces, de una base igual y ya de ahí empezamos a construir. Claro, un poco de yo lo que creo yo que sí. perdón, que platicábamos con Mauro al inicio, era como, hablaban en los audios, había muchas estas discusiones sobre la igualdad y la equidad, y de pronto era como, había un momento también en que alguien hablaba de la reparación y de resarcimiento de, que claro, ya no nacimos en condiciones de igualdad, o sea, venimos con desventajas y ventajas de privilegio que son desde donde las que me parece a mí tenemos que trabajar, o sea, ni siquiera es como una reivindicación de la igualdad, sino la reivindicación de la desigualdad, en el sentido de poder decir, es que hasta que esto no se haya resarcido, no podemos hablar siquiera que haya condiciones de igualdad, ¿no? Es decir, o sea, yo como mujer seguramente vengo cargando ya con varias capas que habría que resarcir de alguna manera, pero evidentemente una mujer racializada o una mujer que de lo que se ha llamado indígena y demás, pues viene ya con una herida, que alguien más también hablaba de la noción de herida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo para estar siquiera a trabajar en esas condiciones de desigualdad? Me parece más que en condiciones de igualdad. Claro, pero muchos lo hablaban como desde la exigencia del Estado hacer ese tipo de cosas y muchos otros también como desde una labor como personal de ver al otro, ¿sabes? O sea, como de reflejarse en el otro, como de entenderlo desde ahí, que son bien diferentes, ¿no? Como pensando desde los espacios independientes y esas cosas, ¿no? Que pues yo creo que cuando surgieron como cuando fue el boom o esto, tenía que ver como con una ausencia del Estado, de las instituciones culturales, o de un hueco que estaba ahí que se empezaron a llenar con esos espacios, pero también lo que pasa cuando, ¿no? Cuando se exige o cuando el Estado mete mano es que se empieza como a regularizar todo y ahí se vuelve todo como problemático, ¿no? Lo que nos pasó como con lo de la ley de espacios independientes, exacto. Que en realidad es un medio de control nada más. O sea, nosotros estábamos regularizados, o sea, nosotros hacíamos lo que, ¿no? Teníamos una forma de operar con otros muchos, había redes de complicidad con otros espacios y se vino como a romper eso, digamos, ¿no? Sí, uno de los puntos que también luego se ve como reflejado en muchas otras cosas, ¿no? Pero uno de los puntos que se planteaba también en los audios era partir de la base de que si no hay una educación digna, no la educación hegemónica, adoctrinante, una educación para construir, que esté pensada para construir personas dignas, me parece que si no existe eso es imposible concebir la posibilidad de que haya un cambio, digamos, ¿no? Yo creo que además eso en este momento va a ser vital, ¿no? O sea, lo que se viene en la crisis educativa es brutal. El nivel de deserción que va a haber de la escuela y lo que implicaba esa institucionalidad de la escuela y el tipo de legitimación que otorgaba se va a derrumbar, en el sentido que los datos que están dando de la deserción que va a haber a la inscripción de escuelas es impresionante. Y un poco también en las discusiones previas salía como la importancia de redefinir el lugar de la educación, sin duda, pero en este caso también de nuestras instituciones. O sea, yo hablo evidentemente desde la universidad y un poco
en este caso también desde el lugar que estoy asumiendo en este momento y por última ocasión de Soma, pero no es cierto, que toca no, también no, de nuestras instituciones, ¿no? O sea, que nos toca rehacer como nuestras instituciones y un poco en el otro proyecto que estoy generando de un podcast que si pueden, lo pueden ver en la página del Instituto de Estéticas, es un podcast sobre maternidad y trabajo. Y un poco también la discusión era que la universidad se tiene que hacer cargo también de eso. O sea, la universidad tiene que también abrir a otras prácticas, a otros saberes, a otros momentos, a otras condiciones de vida. Y un poco me imagino que también me parece que es una cosa importante de parte de Soma que está abriendo también estas discusiones a los artistas, ¿no? Es decir, este programa está pensado para la comunidad artística sin necesariamente estar pensando solo en arte, es decir, para poder hacer arte tenemos que abrir nuestras discusiones a muchos campos, entonces, y que den cuenta de la vida, y que den cuenta de la incertidumbre, y que den cuenta del nervio, y que den cuenta desde el lugar ambivalente desde el que estamos hablando, y que den cuenta de este no sé, ¿no? Es un poco mi conversación también con la conversación con Prishani la semana pasada, terminábamos las dos, es que no sé, no puedo decirlo, ¿no? Entonces... Así vamos a acabar también. Claro, pero está bueno que no sé, pero así no era, ¿no? Así no era, o sea, como porque que la universidad... también, por ejemplo, el otro día me encontré con una nota de un periódico que hablaba de cómo por culpa de la pandemia había crecido la cantidad de gente viviendo en la calle. Y no es por culpa de la pandemia eso, digamos. No, claro, tiene nada que ver la pandemia con eso. Sí, no, eso lo que hace es evidenciar una fragilidad estatal, un abandono absoluto al contrato social que hay entre la política, los poderes económicos y la sociedad, digamos, ¿no? O sea, el Estado fallido está en todos los rincones que uno pueda recorrer. Entonces me parece que hay como muchas peleas, muchas luchas posibles, ¿no? Pero también una válida es empezar uno a construir su alternatividad y empezar a poner a prueba ideas sociales, comunitarias, en pequeños grupos, que nos permitan entender si uno mismo puede vivir en ciertas teorías sociales, ¿no? O en ciertas ideas de organización. Y también aceptarse un poco más ondulante, no tan estructurado, estricto, horizontal o vertical. Yo creo que es una etapa como para reconfigurar todo, ¿no? Es como un reinicio. Y eso lo que permite es probar cosas nuevas, ¿no? Probar con ideas que quizás la vorágine o la velocidad en la que uno venía o se vivía no nos permitía ni siquiera considerar como una posibilidad. Bueno, se frenó de golpe, ¿no? Hay esta sensación de... Yo en algún momento lo percibí como que se había desmagnetizado todo, ¿no? Como que ya no sabías qué era lo que te empujaba o qué era lo que te llevaba hacia un lugar. Bueno, aprovechemos esa desmagnetización para tomar decisiones, ¿no? Quizás. Pero además, como justo toda esta situación dejó como en evidencia todas las carencias de, no sé, pues esas cosas que están diciendo, por ejemplo, el sistema de educación, ¿no? Así tan jodido que hay como en este país y en seguramente en muchos otros, pero además, pues no sé, lo estúpido que es, por ejemplo, tener como esta situación de clases por medio de la televisión, ¿sabes? Cuando no sé, como lo importante para mí la educación a esa edad son como las dinámicas sociales que se pueden como ir dando, ¿no? Así como con los niños, las niñas, ¿no? De esa edad. Y pues como quererlo llenar como para generar nada más contenido y acumular como conocimiento que en realidad sirve para, sí, como crear como un instrumento como del Estado como de control o para generar como individuos que van a funcionarle a este sistema como capital. Está brutal, o sea, como que justo nos otorga como la posibilidad de generar como posibilidades, ¿no? Lo que dice Mauro, como en términos como de comunidad, generar como nuestros propios instrumentos, ¿no? De educación, de muchas cosas. Y yo la verdad es que creo que ahí yo me muevo también como un poco ambivalente, no he llegado a la radicalidad de Yasnaya, estoy esperando que pues, entenderla más, que nos enseñe más. Pero un poco para mí el lugar es como en esta
situación donde sí me parece que toca seguir exigiendo al Estado ciertas condiciones y cierto trabajo Sí, de por infraestructura. Sí, sí, O sea, sí. yo no renuncio a pedirle y seguir demandando al Estado educación, Más que nunca, sí. salud y ciertas condiciones de bienestar, y más en un Estado como este que pusimos y por el que luchamos un montón de tiempo, y no parecería estar respondiendo de la manera que se prometió. Pero por otro lado, me parece que sí es muy importante, no solo a nivel de Estado, sino también en un lugar más chiquito, que es quizás el que me corresponde a mí, y que es el de las instituciones. O sea, es decir, yo trabajo en una universidad y es una institución, y desde esa institución también hay cambios. Es decir, no solo se trata del gran lugar del Estado, sino esas instituciones que también están. O sea, creo que no es una dicotomía necesariamente entre el Estado y los espacios independientes, sino que también hay... Pues que ni siquiera somos independientes. Bueno, ¿independientes de qué? ¿No? Bueno, claro, fue todo el dilema de la independencia, independiente de quién, o sea... No, lo que se evidencia son dos tendencias, ¿no? Que es esto de con el Estado o sin el Estado. Yo estoy convencido de que no hay que abandonar ninguna de las dos, porque me parece que sí tiene que reconfigurarse el contrato social con el Estado, y también hay que reconfigurar la relación personal con el otro, con la otra, con el otro, ¿no? Y es un ejercicio profundo eso. Y estos lugares intermedios, ¿no? Es decir, la universidad también se tiene que reformar. Yo en ese sentido, pues eso, creo que hay trabajo que se está haciendo, que lugares como el Instituto medio lo está haciendo con otro tipo de apoyando este tipo de cosas, que ahí tenemos como cosas, y Soma. Perdón, tenemos, ¿qué? No, que hay unas preguntas. Perdón, me acaban de llegar. Rodrigo Valdés comenta, habría que empezar por el significado de justicia y el significado de lo social. Francisco Sáenz Bernal dice, el mundo no se detiene, solo cambia de ritmo. Quizás debemos restablecer conceptos. Obrera Centro lo hace ahora. Sí, con respecto, por ejemplo, a lo de justicia, en varios momentos de los audios se plantea la justicia como la verdad, ¿no? Lo que eso signifique también, pero creo que es algo que hay que estar como constantemente, como que no puede ser una definición estática de justicia o igual para todos, digamos, ¿no? Pues creo que también... Por eso también la idea de recopilar varias, ¿no? Ahí también a mí sí, para que veas, la idea de verdad me sacó mucho de tono. O sea, como que era... Saca de tono, sí. Verdad, o sea, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay verdad? ¿Hay verdad? ¿Todavía creemos en la verdad? Pues yo creo que es igual que la justicia, ¿no? Que la equidad. Sí. Nuestra querida Sol Enaro, nuestra Sol. Nuestra burbuja. Nuestra burbuja y nuestra Sol. Habla de el Jenga como metáfora de ejercicio de sostenimiento compartido. Y sí, ¿no? O sea, me parece que un poco también hablamos del Jenga en varios momentos como metáfora de la frustración de que se te cae y que vuelves a hacer, pero también ha habido como esto del sostenimiento compartido y un poco también este espacio lo discutíamos mucho, como pensamos y también consideramos si generar un momento lúdico para el cierre de estas conversaciones que han sido duras también, pues, o sea, se ha hablado de muerte, se ha hablado de dolor, se ha hablado de condiciones de brutalidad policial, se ha hablado de condiciones de vida insostenible, y claro, había como este momento lúdico del juego, ¿no? Y un poco también pero que es igual de necesario, ¿no? Que también sostiene, o sea, que sostiene y que ustedes podrán ver, pero no sé, no imagino cómo que están viendo la gente Se que juntaron todos los sonidos del barrio al mismo tiempo. Pero un poco podrán ver también cómo cambia el ritmo también de la conversación el dispositivo del juego. O sea, como que creo que sí, el Jenga es metáfora de muchas cosas, pero también es un dispositivo. O sea, genera como el cambio de dinámica y también genera, sin metáfora alguna, el riesgo compartido. O sea, el riesgo de que yo no sé quién tocó esto, no sé si lo tocaste tú, no sé si lo tocaste tú. Solo nosotros. Hasta ahora. Y claro, hay un cuidado y lo estamos haciendo responsablemente. Y bueno, ahí este momento. Sí, ya, no sé qué está vendiendo. Pues vende un balbuceo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra cuestión que... Wow, este cierre con el barrio presente está bueno. Déjenme ver si tenemos más. O aquí. ¿Alguien más? ¿Hay alguien ahí? Mira, ya sé.
fue como el mar. Ah, ya se fue. Ya, se fue la ola. Se fue la ola, se fue. Quizás es un buen final. Sí, pues ya, fin. ¿Fin? ¡Ah! Fin. Pues gracias a todas y todos. Todex. Se acaba. Gracias, Soma. Gracias, Elena. gracias. Soma. Gracias, Quino Obrera. Gracias por invitarme. Gracias, acabamos este verano. Se acabó. Chao. Ah, esperen. ¿Qué? ¿Otra pregunta? ¿O ya? Alberto Castro, felicidades a Anaquín Obrera. Sí, hermoso. ¿Viste que le mandé saludos a tu papá? Qué chido.